Creepypasta. The King of Fighters 2002 Ultimate Match. The Orochi Experiment. Algunas personas creen ver cosas paranormales en algunas ocasiones. En mi caso, yo acabo de ver cosas que ningún ser humano debe de ver. Antes que nada, me presento, mi nombre es Emiliano, y quiero redactar toda mi historia, y mostrarles que a veces las compañías esconden cosas que no quieren que sepamos. Para entrar más en contexto, hay que ir al 22 de abril del año 2026. Yo estaba cumpliendo 14 años de edad y para mí había sido uno de los mejores cumpleaños de toda mi vida. ¿Cómo era mi cumpleaños? Mis padres me compraron 4 videojuegos de regalo, yo solamente quería un videojuego, pero al final me terminaron comprando los 4 videojuegos. Los juegos que me compraron mis padres eran Undertale, Deltarune, FNAF UCN, y por último, el The King of Fighters 2002 Ultimate Match. Originalmente yo quería el KOF 2002 normal, pero cuando vi la portada y de paso vídeos sobre el juego me quedé maravillado con el juego, y se convirtió en otro de mis juegos de pelea favoritos. En fin, todo comenzó 4 días después de mi cumpleaños, mis papás y mi hermana se fueron a la casa de uno de mis amigos de la escuela, yo no quise ir porque quería jugar videojuegos y leer algunos libros. Después de leer un rato, me puse a jugar al KOF 2002, para sacar algunos trofeos y hacer algunos retos. En un momento tocaron el timbre de mi casa y yo fui a abrir la puerta, yo pensaba que eran mis padres y mi hermana, pero al abrir la puerta, no había nadie. Cuando bajé la mirada, pude ver que en la entrada de mi casa había un paquete, cuyo destinatario era yo. Pensaba que me habían enviado el paquete por accidente, hasta le pregunté a mis vecinos si el paquete era de ellos pero me dijeron que no. No tuve otra opción y me llevé el paquete. Puse el paquete sobre la mesa y me dispuse a abrirlo. Cuando abrí el paquete, vi que adentro tenía una grabadora, y una caja con un disco. No sabía quién me había enviado este paquete, pero decidí llegar al fondo de todo esto. La grabadora que venía con el disco, vi que ya tenía algo grabado. Entonces decidí reproducir la grabadora, y así saber quién fue la persona que me envió este misterioso paquete. Cuando puse en marcha la grabadora se escuchó lo siguiente. Hola. Te hemos estado vigilando todo este tiempo. Hemos visto cómo estás demasiado pegado hacia ese juego. Ahora escucha atentamente. Ahora vas a agarrar el disco, y lo vas a poner en tu consola. Si no lo haces, vamos a ir por ti, y te llevaremos con nuestro maestro, así que pon el maldito disco ahora mismo. Porque finalmente, hemos encontrado al sucesor perfecto. La grabación había terminado. Me quedé bastante confundido. No sabía a qué se referían con lo del sucesor perfecto, esto ya me estaba confundiendo. Decidí llegar al fondo de todo esto, y empecé a revisar todo el paquete. Al revisar la caja del disco, me fijé que tenía dibujado un dibujo algo extraño, no sabía qué era. Recordé que el extraño de la grabadora me dijo que pusiera el disco en mi consola, sin pensarlo 2 veces, lo puse para saber qué estaba pasando. Al insertar el disco en mi consola, no pasó nada, pero luego de 7 segundos me salió un mensaje que decía, error, The King of Fighters 2002 Ultimate Match no se pudo actualizar, inténtelo de nuevo. Tuve que sacar el disco, y luego desinstalar el KOF. Cuando lo puse de nuevo esta vez sí había funcionado, y mientras supuestamente se estaba actualizando el juego, en la caja del juego se podía ver el mismo dibujo que estaba en el disco. Al verlo con más atención, deducí que ese dibujo era el símbolo de Orochi, el jefe principal del The King of Fighters 97. Habían pasado 30 minutos, y el juego ya se había acabado de actualizar. En el periodo de tiempo de los 30 minutos, me tomé la importancia de seguir revisando el paquete, y pues al ver más allá del paquete, me fijé que había un papel arrugado, en el cual estaba escrito lo siguiente. Por fin te hemos encontrado. No decidí darle más vueltas al asunto, y decidí empezar a jugar el juego. Pero no sabía que esto sería la peor idea de mi vida.
había iniciado. En el menú solo se veía las opciones de un jugador y las configuraciones. Yo supuse que esto era solo parte del disco, aunque esto ya me estaba asustando un poco. Al darle clic al botón de un jugador, me llevo al selector de personajes, en el cual todo estaba en blanco y negro, y el fondo de atrás era del COF 97, y también pude ver que en el selector de personajes no estaba Rugal, y tampoco estaba Kusanagi, ni siquiera estaban los dos Kios. En mi cabeza siempre pasaba la misma respuesta, pensé en un principio que esto era una especie de mod, pero para este momento, ya no pensaba en eso. Decir y elegir a los personajes con los cuales era bueno, y eran, Chris, Miley, y Ori Yagami. Ya una vez terminé de elegir a mis personajes, cuando salió la pantalla de elegir a los personajes en orden, en el lugar en el que se supone que debería estar el equipo rival, no estaba nadie. Pensaba que era una especie de bug, y decidí poner en orden a mis personajes. Al iniciar el combate, vi que el mapa era una especie de ciudad en ruinas. Como dije anteriormente, no había nadie para enfrentarme, solamente me puse a saltar, y sacar ataques a lo loco, para ver si pasaba algo. Se había acabado el tiempo y pues como sabrán perdí. Pero no había salido la pantalla de continuación, en lugar de eso había salido un mensaje que decía: sigue jugando. La situación ya me estaba incomodando, y decidí apagar ya mi consola, pero antes de que pudiera apagarla, la pantalla se puso en estática, y salió un nuevo mensaje el cual decía esto: no te vas a ir de aquí. Tú tienes que saber la verdad. No voy a permitir que te vayas. Al quitarse ese mensaje, volví a la pantalla de selección, pero algo raro pasó, por alguna razón se había eliminado a un personaje, el cual era Shingo Yabuki, y en su lugar fue sustituido por la letra O. Volví a elegir a los mismos personajes, pero esta vez, en la pantalla de selección de orden, ya había un contrincante. El contrincante rival era una especie de sombra de una mujer con cabello largo, tengo que admitir que esa cosa me dio un poco de miedo. El lugar de enfrentamiento era un cementerio abandonado. El combate empezó, y esa cosa hacía ataques que bajaban mucha vida, hasta unos de sus superataques era igual al superataque de K999, específicamente el ataque en el cual se le rompe el brazo. Afortunadamente pude ganarle, pero en vez de que saliera la pantalla de los resultados, salió nuevamente otro mensaje que decía lo siguiente: bien hecho. Ahora solo te quedan 5 combates más. Seguí jugando, y como decía el mensaje, 5 combates más, pues así fue, los primeros 4 contrincantes eran cosas muy aterradoras, solamente me acordé de 3 de ellos. Uno era una especie de clon de Kyo, solamente que este era más grotesco, además que cuando se burlaba de mí sonaba una carcajada muy horrible. Otro era un ángel negro, y este en vez de que tuviera cabeza tenía un ojo gigante. Y el último que recuerdo, era Orochi Leona, y esta era mucho más rápida, además de que su aspecto era un poco esquelético. Me costó mucho derrotar a los 4 contrincantes, pero lo pude lograr. Y ya era hora del quinto y último combate. En la selección de orden. El último contrincante era la sombra de Orochi, yo algo confiado puse en orden a mis personajes, y me dije a mí mismo, si ya pude derrotar a Orochi una vez volveré a hacerlo. Pero el combate nunca inició. Porque en el momento en el que iba a empezar, se terminó trabando. La pantalla se quedó en negro, después de 6 segundos había vuelto la imagen, y era la pantalla de selección de personajes. Pero esta vez ya no había ningún personaje. Sino, estaba el nombre de Orochi. Esto se puso muy raro. Hasta que todo se puso oscuro. Y después se reprodució un vídeo. Pero ese vídeo me revelaría una verdad horrible. Nietam. Sí. Red.
El video empezaba así. Se mostraba a 3 personas afuera de las oficinas de SNK, y era de noche. También todo el audio del video estaba en japonés, pero tenía subtítulos en inglés. En eso los 3 empleados se dirigieron a un lugar en específico. Llegaron a una especie de almacén oculto, en el cual había una persona atada en una silla. Aquí los 3 sujetos empezaron a discutir de algo, lo cual era lo siguiente. Perfecto, esto va a cambiar el futuro de la compañía, y si hacemos esto tengan por seguro de que nos van a ascender, y todos nos tendrán respeto. Ok, ya para con tus fantasías, no creo que eso vaya a pasar, solamente van a creer que es una persona disfrazada, pero en fin, ya trajeron todo lo necesario. Claro que sí, yo junto con él ya conseguimos todo lo necesario para hacer este proyecto. Excelente, pues que estamos esperando, ¿por qué no empezamos de una vez? Está bien, ya como quiera esto de seguro nos saldrá bien. Está bien, pues ya comencemos con este proyecto. El proyecto Orochi. Después de lo que dijeron esos sujetos, pasaría algo muy horrible. En eso uno de los sujetos comenzó a hacer un círculo hecho de sal, para que después otro pusiera unas velas alrededor del círculo. Y el último sujeto, agarró un cuchillo, para después quitarle la camisa a la pobre persona que estaba atada en la silla, mientras con el cuchillo estaba haciendo el símbolo de Orochi, mientras la sangre escurría por todo su cuerpo. Después de esa escena, la cual aún me sigue provocando pesadillas, el mismo sujeto agarró un libro, y comenzaron a hacer un ritual, mientras que la persona que estaba en la silla seguía agonizando de dolor. Yo solamente me quedé paralizado del miedo, ya solamente quería que todo esto terminara. La escena duró aproximadamente 9 minutos, y ya una vez los sujetos terminaron de hacer el ritual, no había pasado nada, hasta que de la nada en la oscuridad salió la mano de un demonio. El demonio agarró a la persona que estaba en la silla, la cual ya estaba muerta, y de repente la habitación se llenó de una fuerte luz azul que casi me deja ciego. La luz azul ya se había desvanecido, y también pude ver que 2 de los sujetos estaban muertos. En eso el único sujeto que quedaba, agarró la cámara, y lo vi. Pude ver que aquella persona y el demonio se habían convertido en Orochi, juro que esa mierda no estaba editada, era todo real. Lo último que vi fue que el sujeto dijo: el experimento Orochi es un éxito. El video ya se había acabado. Me quedé aliviado por todo lo que me había pasado. Esto ya se había terminado, pero eso sería por poco. ¿Por qué de la nada? Mi televisión se encendió. Y luego pasó esto. Hola, humano insignificante. Todo lo que estuviste viendo fue lo que me hicieron esos bastardos. Pero gracias a ese demonio pude volver a la vida. Terminé matando a esos 2 malditos, y el último que quedaba se convirtió en mi esclavo. Si te preguntas por qué me hicieron todo esto, fue porque ellos eran empleados de SNK, y a ellos no les iba tan bien en su trabajo, y yo era el mejor empleado de la compañía, pero los infelices me terminaron secuestrando, y me convirtieron en esto. Ahora, mi esclavo te llevará ante mí, y tú serás mi sucesor, y seguirás mi legado. Ahora, es hora de comenzar con el segundo experimento. Esa cosa, me había terminado de decir su mensaje. En eso, empecé a entrar en pánico, no sabía qué hacer, lo único que sentía era que mi corazón estaba por reventar. En ese momento escuché que estaban golpeando mi ventana, y al asomarme, me quedé más horrorizado de lo que ya estaba. No podía ver bien por la oscuridad de la noche, pero la luz de la luna iluminó un poco, y pude ver que era realmente
Era una persona que tenía una chamarra negra, pero lo que me aterró, fue que en sus manos, sostenía dos cadenas, en las cuales estaban un hombre y una mujer, que parecían actuar como si fueran unos animales salvajes. En eso ese hombre soltó al hombre y a la mujer, pero la puerta principal estaba cerrada, pero esas cosas querían derribar la puerta, incluso ese hombre extraño se les unió. Yo en ese momento me fui en silencio al patio trasero, y esperaba el momento exacto para salir de mi casa. Esas criaturas y el hombre seguían tratando de derribar la puerta, hasta que en un punto lo lograron y entraron. Yo sigilosamente salí de mi casa, todo iba bien, pero en ese momento pateé por accidente un envase de cerveza que estaba en la calle, y ese hombre y esas cosas voltearon a mi dirección, y salieron corriendo hacia mí. Yo de igual forma empecé a correr, el hombre extraño no me pudo alcanzar, pero las dos criaturas me seguían pisando los talones. Seguí corriendo sin rumbo alguno, hasta que llegué a un lugar en el que había un árbol, en el cual me tomé un pequeño descanso. En ese momento mi mirada se quedó plasmada en el cielo, porque pude ver que la luna estaba de color rojo. Me quedé más asustado, porque vi una sombra que estaba en la luna, de repente esa cosa bajó hacia donde estaba yo, y no lo podía creer. Era Orochi. El aspecto de aquel experimento era horrible. Era igual que Orochi, pero esta cosa era completamente negra, y en su cara se le veía una sonrisa muy perturbadora. Intenté alejarme lo más posible de esa cosa, pero me terminó agarrando del cuello. Él me estaba ahorcando, intentaba quitármelo de encima pero no podía. Antes de que me desmayara por la falta de aire, él me soltó, nuevamente me alejé de él, pero él seguía acercándose hacia mí, ahora sí pensaba que me iba a matar. Pero no lo hizo. Sino me dijo lo que marcaría mi vida para siempre. Ja, 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 ja. Veo que tú eres mi sucesor perfecto, me sorprendes bastante, chico. No solo pudiste evitar a mi esclavo, sino también evitaste los otros experimentos. Mira, la verdad me impresionaste bastante, muchacho. Tu determinación en intentar escapar de mi esclavo me sorprendió bastante. Eres libre por ahora, no te voy a matar, pero cualquier día de estos puedo ir por ti, así que disfruta tu vida mientras puedas. Nos veremos luego. Esa cosa se había desvanecido de mi vista. Me quedé en el mismo lugar un rato más, mientras meditaba por todo lo que me pasó en esta trágica noche. Volví de nuevo a mi casa, y mi familia estaba allí junto con unos policías. Me preguntaron preocupados qué me había pasado, y yo solo tuve que inventar una mentira. Todos nos fuimos a dormir, no sin antes reparar la puerta de la entrada principal. Esa misma noche no pude dormir. Y el disco que contenía esa horrible verdad, ese extraño se lo había llevado, y en mi televisión solamente había un último mensaje que decía: buena suerte. Yo en vez de tomarme ese mensaje como una amenaza, me lo tomé como algo bueno. Para prepararme para lo que sea. Ya han pasado 3 años después de esa pesadilla. Y aún no me ha pasado nada. Todavía esa cosa no ha venido por mí, pero cada día estoy preparado para cualquier cosa. Aún me estoy recuperando por todo lo que me había pasado en esa noche sombría. Aún la policía no ha encontrado a los culpables de lo que pasó ese día, pero yo solo sé la verdad. Ya es decisión de ustedes si no me creen. Solamente sé una cosa. Todo esto fue un experimento fatal. El experimento Orochi.